y una descripción de la sexualidad humana. ¿Qué es esto, apreciados? ¿Qué es esto? Las células. Túbulos seminíferos, correcto. Mira, Túbulos seminíferos. ¿Dónde se encuentran los túbulos seminíferos? en el En escroto. los testículos. En los testículos. Miren Ah, claro. la estructura de los túbulos seminíferos. Alrededor, en este espacio, están las células de Leydig. Que por el LH producen testosterona. Esta testosterona tiene que ingresar aquí adentro. Aquí, las células de Sertoli, aparte de ser las células que sostienen o protegen a los espermatozoides que están en formación, producen una proteína que se llama proteína fijadora ABP. Proteína fijadora ABP. Lo van a ver con el doctor, simplemente estoy hablando de aspectos generales. Esta proteína fijadora de andrógenos hace que la cantidad de testosterona sea casi 100 veces superior a la que existe afuera que adentro. Y esa testosterona es la que va a generar el proceso de la espermatogénesis. ¿Qué es el proceso de la espermatogénesis? La formación de espermatozoides. Al borde de este túbulo seminífero están las células más inmaduras, los espermatogonios. Y en su proceso de formación van avanzando: espermatogonio, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide y finalmente espermatozoide. ¿Por qué les describo esta estructura? Porque en la especie humana, los varones o los machos o los individuos con cromosoma XY tienen estas estructuras que obviamente en el proceso del desarrollo embrionario y fetal van desarrollando órganos únicos en los varones. Aquí, por ejemplo, ustedes van a hablar sobre barrera hematotesticular. La barrera hematotesticular está principalmente formada por las células de Sertoli. Y esa barrera protege a estas células que están completamente diferenciadas, maduras, de los anticuerpos, ¿verdad? Que están en los vasos, alrededor de los túbulos seminíferos, que les dan sustento, etc. Porque recuérdense que aquí ocurre el proceso de meiosis, ¿verdad? Primero mitosis, para que varios espermatogonios puedan estar presentes, a partir de los cuales van a nacer los espermatozoides. Pero luego, estos se caracterizan porque son únicos. Y el cruce de información genética hace que tengan un ADN, una configuración genética, mejor dicho, diferente a las células de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué sucedería con el sistema inmunológico que está presente en los vasos sanguíneos, los linfáticos, etc.? Podría producir una destrucción de estas células nuevas, con información genética distinta, reconociéndolas como extrañas, ¿no? Pero para eso existe la barrera hematotesticular, principalmente por las células de Sertoli. Sertoli adentro, Leydig afuera. Van a ver ustedes que aquí está bajo influencia de la luteinizante. ¿Qué sería la célula de Leydig? Pero aquí adentro por una hormona que se llama folículo estimular. Luego los túbulos se convierten en túbulos rectos que van a la red de testis. La red de testis sale por los conductos eferentes hacia el conducto deferente. El conducto deferente primero forma el epidídimo, ¿verdad? Y de ahí ya se forma el conducto deferente que va hacia la uretra para la expulsión de los espermatozoides durante las relaciones sexuales. Miren esta característica distinta en un individuo con cromosoma XX, una mujer. Porque en la especie humana existe esa diferenciación completamente distinta a la que está en el varón. ¿Qué es esto? Esto es un folículo de
Un folículo de Graf es un folículo terciario, un folículo maduro también se lo conoce. En el centro del folículo, ¿qué está? El óvulo o el ovocito, ¿verdad? Este es el que contiene la información genética propia de la madre, que va a aportar para el nuevo ser que se va a formar en el caso de que ocurra la fecundación. Vean que en este folículo de Graf tienen unas características, ¿verdad? Primero está rodeado por células de la teca, que al final, todas estas que están aquí alrededor, quedan como un residuo, como un remanente en el ovario posterior a la ovulación. Y a partir de ahí, el cuerpo lúteo, que es la estructura que queda después de la ovulación, permite la producción de progesterona para que se mantenga el endometrio adecuado para la implantación del ovocito. En ese caso, del cigoto, ¿verdad? Porque ya fue fecundado. Pero ¿qué otras características tiene? Vean ustedes que alrededor de este ovocito hay un cúmulo de células. Se llaman células de la granulosa. Estas células de la granulosa producen estrógeno. Las células de la teca producían Progesterona. progesterona. Entonces, el ovario produce dos principales hormonas. ¿Cuáles son? Estrógenos y progesteronas. Hay otras más que vamos a ir viendo mientras tanto, pero aquí nomás, cuando hablamos de folículo de Graf, ya estamos mencionando dos hormonas importantes. Mantener el endometrio, el estrógeno, mantener el endometrio para la implantación adecuada del ovocito fecundado, el cigoto o el blastocisto, como cambia de nombre poco a poco. ¿Qué más? Hay una zona conocida como corona radiada, vean estas células que están más cerca del ovocito, y finalmente una zona pelúcida que simplemente actúan como protección y también van a tener un papel fundamental en el proceso de la fecundación, ya que cuando hay unión del óvulo con el espermatozoide, aquí se produce un bloqueo rápido o bloqueo lento para impedir que más espermatozoides se unan al óvulo. Vean entonces ustedes la diferencia entre un individuo con un cromosoma XY y un individuo con un cromosoma XY. Ahora, eso determina finalmente la caracterización de los genitales externos y de los genitales internos también. Porque si en el desarrollo embrionario un individuo desarrolla estas estructuras, los testículos, o desarrolla ovarios, principalmente por influencia de la testosterona más que de los estrógenos, entonces el varón comienza a desarrollar este tipo de órganos genitales. Y esto es la mujer. ¿Por qué es necesario recordar eso? Porque en la actualidad hay algunas ideas que, si bien son importantes porque tienen en cuenta el contexto social, la autodeterminación y la libertad individual, pero tratan de borrar la idea biológica de la diferencia entre varón y mujer. Es importante tener en cuenta cuestiones como la decisión individual, la libertad de percepción, etc. Pero como médicos no podemos basarnos en una idea que no tiene una base científica o una base biológica. ¿Se imaginan qué complicado sería tratar a una mujer como si fuera un varón o tratar a un varón al contrario, ¿verdad? Como si fuera una mujer? Hay muchos asuntos anatómicos, fisiológicos, que determinan un tratamiento distinto para un hombre y para una mujer. Hay muchos diagnósticos que son exclusivos para un hombre y para una mujer. Entonces, si bien nosotros vamos a tratar a nuestros pacientes con respeto, con libertad, con calidad, calidez en la atención, todo lo que ustedes quieran, pero nuestra base científica para el tratamiento de nuestros pacientes parte de la diferencia que existe desde la biología que identifica a un individuo XX como una mujer y a un varón como un XY. Vean ustedes que esto está en los textos de biología, anatomía, fisiología. No estoy queriendo imponer mi cosmovisión, mi idea como cristiano, adventista. No, nada.
Nada que ver. Más bien, mi cosmovisión, mi idea como cristiano adventista del séptimo día, me ayuda a tratar mejor a mi paciente, porque voy a ver en mi paciente una persona especial, única, lo máximo en la creación de Dios, y voy a estar preocupado por su bienestar. Por eso es que nosotros les exigimos al máximo para que estudien, para que aprendan, para que memorizen, para que razonen, para que apliquen, ¿verdad? Para que sinteticen, etc. Porque nos interesa mucho su preparación profesional, académica. Y en ese sentido es que nosotros pues vamos a atender a un varón y a una mujer de acuerdo a la configuración fisiológica, anatómica, neurofisiológica, ¿verdad? Que tienen ellos por su diferencia cromosómica, ¿verdad? Muy lejos de eso está pues tratar a una persona de manera irrespetuosa, discriminatoria. Así es que eso es algo importante al comenzar la clase. Y tenemos que aprender a desempeñarnos de esa manera correcta cuando hagamos las clases. Vamos a repasar sistema reproductor masculino, sistema reproductor femenino, fisiología de la sexualidad, todo eso. Entonces no es ocasión para hacer bromas, ¿no? Si hay que hacer preguntas, las hacemos. Pero vamos a tratar de mantenernos pues en la seriedad correspondiente. Antes de ingresar a la universidad, yo estuve en una academia en Arequipa, ¿no? Algunos de ustedes deben conocer la Academia Fleming, que es muy conocida en Arequipa. Estuve 6 meses estudiando y al final me di cuenta que no avanzaba en los simulacros, porque además los simulacros eran en sábado. Entonces yo dije, no, esto está difícil, no voy a tener que prepararme de otra manera, porque si bien la academia es importante, no voy a avanzar en la meta que tengo. Pero ¿qué me acuerdo de esa época? Me acuerdo que cuando entrábamos a las clases de biología, realmente era un trago. Porque toda la clase era doble sentido, toda la clase era ruidos extraños. Imagínense, acababa de terminar teología, trabajaba 3 años para la iglesia, era profesor de religión, pastor, terminaba mi estudio bíblico, tenía que irme a la academia a escuchar 2 horas de frases de doble sentido, sonidos extraños por ahí, mientras estaban haciendo la clase. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Amigos, vamos a hablar de temas, vamos a hablar de cosas de la manera más seria que podamos. Así es que, por favor, evitemos algún comentario sarcástico, burlón, porque nos va a sacar de lo que queremos aprender y de lo que queremos hacer. Y además, pues traiciona nuestros principios, ¿verdad? Que deberíamos tratar a las personas como creación divina, ¿verdad? Y eso es el plus que tenemos nosotros como escuela, apreciados. El doctor Fidi les va a contar alguna vez. Él ha tenido rotantes de muchas universidades, pero cuando tenía rotantes que eran diferentes, que tenían una cosmovisión distinta, sea cual sea su universidad, pero las personas tienen una manera diferente de tratar al ser humano. Entonces, él dice que se los caracteriza mejor. Ese interno dormía con su paciente ahí. Ese interno estaba preocupado porque el paciente resuelva rápido su problema y salga de la cirugía de la mejor manera. He conocido compañeros que tenían dinerito ya guardado y decían, al que le falta sonda fole, yo le pongo. Al abuelito que le falta sonda fole y avisen, yo le pago. Cuando ya no tenía más oportunidad. Porque es cierto, algunas personas tienen ahora sí, pero algunos no tienen para nada. Hay una ampolla, entonces no. Si le van a dar jarabe, no. Pásenle este metamizol, enfermera. Yo tengo por ahí. O lo conseguía, o lo compraba, pero tenía una oportunidad de aliviar el dolor y el malestar. Porque eso nos hace distintos, nos hace preocupados por el paciente, ¿verdad? Y eso definitivamente marca una línea distinta y superior a la formación que recibimos acá. Estamos interesados en que podamos tratar entonces a las personas de igual manera, porque algunas personas tienen ideas distintas con respecto a eso, ¿verdad? Y dicen, no, yo tengo esta estructura cromosómica, pero me autopercibo de una manera distinta. Está bien, yo no me hago problema con eso. No te voy a discriminar, no te voy a poner un apodo, no te voy a rechazar. Pero tenemos que tratarte de acuerdo a lo que dice la biología. No te voy a dar un tratamiento que es para un hombre, no te voy a dar un tratamiento que es de un XX, cuando es de un XY, ¿verdad? Y vamos a tratar de superar el problema de la mejor manera, sin necesidad de ofender. Eso no es nada que ver con apoyar o con participar de la misma idea. Entonces todo comienza aquí.
tienen ustedes este dibujo que lo van a tener que aprender de memoria para el examen práctico. ¿Ya? Esta figura es clave. Esto que está aquí hay que aprenderlo de memoria. ¿Ya? Así que estamos quedando en algo. Este dibujo hay que aprenderlo de memoria, hay que dominar. Lo pones en la pantalla, le das la espalda y lo comienzas a dibujar en un papel o en la pizarrita que tienes en tu casa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este dibujo? Ven ustedes que al inicio del desarrollo fetal, hasta la primera semana, nosotros no nos diferenciamos entre un embrión varón y un embrión mujer, porque ambos tienen todas esas estructuras, ¿verdad? Los riñones están desarrollándose en el abdomen, ¿no? Provenientes del de esta pequeña estructura embrionaria, conocida también como metanefros, que poco a poco va desarrollándose y se van a volver riñones. A su lado van saliendo unos conductos conocidos como mesonéfrico y paramesonéfrico o de Newton. Ahí hay un mnemotécnico para aprender. Más arriba ven ustedes que ya se están formando las gónadas, ¿verdad? Entonces todo esto proveniente de las tres placas o de las tres divisiones que se producen durante la gastrulación: endodermo, mesodermo y ectodermo. Principalmente el mesodermo y el endodermo están encargadas de la formación de esas estructuras. El mesodermo el riñón, ¿verdad? En el endodermo se desarrollan estas otras estructuras como son las gónadas, y a partir de ahí se forman todas esas estructuras. Ahora, aquí hay un mnemotécnico para aprender, como les decía. Vamos a aprender mesonéfrico. Mesonéfrico, conducto de Wolff. Otro nombre para el mesonéfrico. Y para el paramesonéfrico, vean ustedes que aquí hay una coincidencia muy interesante. MM, ¿verdad? Entonces ya nunca me olvido. MM. ¿Y qué es Wolff en inglés? ¿Quién sabe inglés? No. Ya, muy bien. Entonces, varón. ¿Cómo me acuerdo que Wolff es mesonéfrico y es varón? A mesonéfrico le pongo las orejas del lobo. Ya está. Mesonéfrico. ¿Ya? Miren. Wolff, varón, mesonéfrico. Müller, mujer. Para mesonéfrico, me acuerdo de pareja, ¿no? Pareja, mujer, Müller, mesonéfrico, Wolff, varón. ¿Ya? Y así no me confundo, porque en el examen les pregunto, ¿cuál es el conducto que desarrolla las estructuras sexuales femeninas? ¿Mesonéfrico o paramesonéfrico? Paramesonéfrico. ¿Qué estructuras se atrofian o se degeneran cuando el embrión finalmente se diferencia en un embrión varón? ¿Qué estructuras degeneran? El paramesonéfrico, ¿verdad? ¿Por se qué? degenera. Miren lo que ocurre aquí, hay un dato muy Y importante. se queda en mesonéfrico. En la quinta y sexta semana comienzan a diferenciarse. ¿Por qué? Porque en el testículo del varón, cuando tiene el cromosoma Y, hay un gen, que se llama el gen SRY. Y aquí hay otro mnemotécnico. ¿Qué es SR? SRA, señora. SRE, señor. SRTA, señorita, ¿verdad? Pero yo solo me acuerdo de SR. ¿Qué es SR? Señor. Entonces, ¿cómo se llama el gen? SRY. Este gen SRY
comienza a desarrollar en los testículos los túbulos seminíferos, las células de Sertoli. Y a partir de ahí, ese testículo comienza a producir testosterona. Como comienza a producir testosterona, y también comienza a producir otra hormona más, una hormona que se llama una hormona inhibidora de los conductos de Müller. ¿Está bien? Síntesis es inhibidora. Inhibidor. Entonces, la testosterona, en primer lugar, permite que se desarrolle el mesonefro, es el paramesonefro. El mesonefro, ¿verdad? El conducto mesonefro. ¿Y qué hace la hormona inhibidora del conducto de Müller? Degenera, degrada, desaparece, inhibe el conducto paramesonéfrico. Y entonces, este gen, al producir esto, hace que el varón, o mejor dicho, hace que el embrión indiferenciado, se convierta en varón. Y eso es lo que continúa en el dibujo, ¿verdad? Aquí. Vean lo que ha pasado con el varón. El paramesonéfrico se está degradando completamente. Y el que permanece es el mesonéfrico. Se está formando el epidídimo, ¿verdad? Se está formando luego se va a formar todo el conducto deferente, etcétera, las vesículas seminales, que ya es mucho después. Y apenas del conducto paramesonéfrico queda una pequeña señal en la próstata como un recuerdo de lo que fue el conducto paramesonéfrico. ¿Qué sucede si el embrión tiene otra característica? Tiene esta configuración en el cromosoma sexual. No existe gen SRY. Entonces nunca se va a producir testosterona ni la hormona inhibidora de los conductos de Müller. Entonces miren lo que pasa. No se inhibe, entonces se está formando. Y aquí desaparecen los conductos mesonéfricos, se degeneran. Entonces, esos ovarios no se transforman en testículos, no adquieren los túbulos seminíferos, ¿verdad? Y se alojan en la cavidad pélvica, ¿verdad? Como no hay estrógeno, mejor dicho, como no hay testosterona, estos testículos no reciben la señalización importante para el descenso testicular y estos dos ovarios finalmente quedan alojados en la cavidad pélvica para desarrollar sus diferentes funciones. Y entonces se forman las estructuras genitales de una mujer. Ahora, vean ustedes esta diferencia que es clara, ¿verdad? No podemos tener entonces el desarrollo de los genitales masculinos si es que no existe este gen. Pero además interviene otro factor, que es el factor, o mejor dicho, que está relacionado a los receptores en las células para obedecer la señalización de este gen, o en su defecto, mantener la señalización que da este gen. Ya vamos a ver más adelante en una clase que hablamos en corpúsculo de Barr, que una célula no puede tener doble información genética, y uno de estos finalmente se inactiva y se convierte en corpúsculo de Barr. Es la última práctica que hacemos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vean ustedes que como no hay señal de testosterona ni inhibición, eso queda presente. Estamos entre la séptima y octava semana. ¿Y qué sucede al final? Como ven ustedes, las estructuras embrionarias son similares, ¿verdad? En esta parte se diferencian
Pero hay una porción más que corresponde a la parte externa, en la que ocurre un problema diferente. Los genitales externos tienen estructuras homólogas. ¿A qué me refiero? Vean ustedes en la parte superior de esta imagen que en los genitales externos, al principio, en la sexta semana, cuando estén diferenciados, existe un tubérculo genital, pliegue urogenital, Pliegue labios frontales. A la sexta semana, octava semana, aquí, en la anterior imagen, ya estaban diferenciados, vean ustedes. Octava semana ya estaban diferenciados, para varón y para mujer. Pero en este caso, recién a la 10ª semana comienza esa diferenciación. Entonces, la diferenciación de los genitales externos es posterior. Primero los genitales internos y después los genitales externos. Sucede que aquí, como hay estructuras homólogas o estructuras similares, ¿por qué decimos esto? Porque de este tubérculo genital se va a dar tanto el glande del pene en el varón y el clítoris en la mujer. Del pliegue urogenital del varón se van a formar simplemente este surco o esta bolsa escrotal, pero en la mujer se van a formar los labios menores. Del pliegue urogenital en la mujer se forman los labios menores, en el varón la bolsa escrotal. Entonces, justamente este problema de las estructuras homólogas va a caracterizar luego los problemas que hay cuando fallan los receptores de andrógenos o fallan los receptores de testosterona para la formación final de los órganos externos. Entonces, si ustedes leen el texto que les he enviado, pueden pasar estos fenómenos. Estas personas, por ejemplo, son 3 hermanos cromosómicamente masculinos, es decir, XY. ¿Pero qué ha pasado? Tienen características externas femeninas, pero tienen cromosoma XY. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido un trastorno en los receptores de andrógenos. Si bien estos individuos tienen testículos, ¿verdad?, carecen de útero, porque recuérdense que cuando se van a formar estructuras sexuales internas masculinas, ya no se forma útero, se forman conductos deferentes. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Tienen vagina, vulva, ¿verdad? Incluso han desarrollado senos por la falta de receptores o por la alteración de los receptores de testosterona. Y vean este caso, que es diferente, en el síndrome urogenital. Esta es una mujer cromosómicamente XX, pero en este caso el síndrome génito suprarrenal ha producido más testosterona de lo que normalmente una mujer puede tener en su etapa embrionaria. Y esa testosterona causa diferenciación o masculinización o virilización en los órganos sexuales femeninos, haciendo que este clítoris sea tan grande que parece un pene pequeño. Y además, los labios menores se han fusionado, asemejando un escroto, ¿verdad? Pero esto es una mujer. Aquí entonces hablamos de, en primer lugar, una alteración de los receptores. Como no tienen receptores para recibir la señalización de la testosterona, ¿qué sucede con estos órganos? Automáticamente se convierten en órganos femeninos. Otra vez, les repito la idea. ¿Qué causa diferenciación del embrión a la sexta semana entre varón y mujer?
causa la diferenciación? La aparición o la señalización del gen SRY que comienza a sintetizar testosterona y hormona inhibidora en los conductos de miel. Si no hay testosterona, automáticamente ese embrión se convierte en mujer, adquiere las características sexuales reproductivas de una mujer. Entonces, esa es la primera razón, la señalización producida a partir del gen SRY. ¿Cuál es la segunda razón o la segunda importancia en esta señalización? Que los receptores estén funcionales, ¿verdad? Que existan receptores para los andrógenos. Porque a pesar de tener, en esta columna, si nos quedamos con esta columna, a pesar de tener gen SRY, a pesar de formar testículos, a formar conducto mesonéptico, ¿verdad? A formar vesículas seminales, próstata, etc. Si hay falla en los receptores, entonces la testosterona no va a poder terminar su señalización. Y como falla la señalización de la testosterona, en consecuencia tenemos síndrome de insensibilidad androgénica. Hay la cantidad suficiente de testosterona, hay la cantidad suficiente de hidrotestosterona, pero no hay una sensibilidad de los receptores. Aquí hay una pregunta al final. ¿De qué manera se parece el síndrome de insensibilidad androgénica a la diabetes tipo 2? Falla de receptores. ¿Por qué? Porque aquí, en la diabetes tipo 2, los receptores de insulina también están alterados, ¿verdad? Y por eso no se permite el ingreso de la insulina a la célula para producir pues, la adecuada utilización de la glucosa en la sangre, ¿verdad? Entonces, ahora, ustedes dirán, ¿y cómo tratamos con este paciente? ¿Cuál es la diferencia entre este paciente que biológicamente tiene una alteración ante un paciente que asume una identidad diferente a su género o una identidad diferente a su cromosoma sexual? ¿Cuál es la diferencia? En mi experiencia médica he visto 3 de estos casos. 3 de estos casos. De este, no. Pero de este he visto 3 casos. El primero fue un paciente pediátrico que llegó con su padre a la emergencia. El padre estaba preocupado porque la niña, su hijita de 5 años, tenía más o menos estas características en sus órganos sexuales. El padre no se había dado cuenta porque, bueno, a veces hay padres que no pasan mucho tiempo en casa por el trabajo, etc. Pero un día, que no sé por qué motivos entró a bañarla o a cuidarla, descubrió estas características en su hija. Entonces se asustó, se preocupó, vino muy alterado a la sala de emergencia. Bueno, ahora que había una pediatra, y la pediatra lo atendió, lo calmó, le explicó cuál era el problema, le dijo que estaba en una edad suficiente para tratar a esa niña y corregir este problema, ¿verdad? Porque la pequeña, 5 años, menos de 5 años, superaba esa edad, podía tener todavía tratamiento y podía darse pues una explicación a lo que había pasado. El padre estaba pensando que había sufrido un acto de violación, tocamientos indebidos, y que por eso esto había asumido esa condición de una persona mayor, sobre todo el tamaño del clítoris. Pero no, la pediatra fue muy amable, le explicó con paciencia cuál era el problema, y supongo que pues habrá ido a pediatría, endocrinología, para poder tratar el problema. Inclusive de repente necesitaba una cirugía para ver cómo estaba la estructura más interna, ¿verdad? Pero eso es muy diferente a una persona que es un género distinto, ¿verdad? Porque eso además es una explicación de autopercepción, de libertad, como lo entienden esas personas, y no un asunto explicado biológicamente. El segundo caso fue también una paciente que llegó durante el periodo de pandemia. Sucede que no se detectó a tiempo su alteración genital.
Entonces ya había crecido como varón. Llegó a la posta con 20 y tantos años de edad y sucede que no estaba tomando sus bloqueadores de hormonas. Llegó en un estado de mucha ansiedad y cuando conversamos me interesó que en su brazo tenía escritas unas letras en hebreo que yo podía entender de qué se trataba. Y le dije, ¿por qué te tatuaste eso? Entonces ella me dijo, en realidad me lo tatuó mi madre. ¿Y por qué te tatuó eso tu madre? ¿Por qué te dijo que te tatúes así? Es que yo no podía identificarme en el sexo correcto. Y ella me dijo que Dios me iba a enseñar mi camino, Dios me iba a acompañar. Le dije, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? Y entonces ahí me explicó. Toda la pandemia estoy sin mis bloqueantes hormonales, estoy pasando un momento de ansiedad ahorita, estoy ansioso, con calores, necesito que me dé algo pues, para poder calmarme y yo en un mes más voy a ir a Arequipa para recibir mi tratamiento hormonal. Entonces, en este caso yo era una persona mayor, adulta, que por alguna alteración, supongo que es similar, estaba ya en un tratamiento posterior de bloqueantes hormonales. Y el tercer caso sí era completamente diferente, porque era una mujer que estaba haciendo una cirugía transexual y estaba pidiendo que le retiren las glándulas mamarias. Entonces, cuando llegó al quirófano, yo no sabía de qué se trataba el caso. El cirujano me dijo, Rubén, me vas a ayudar en la cirugía, quiero que vengas a las 4 de la tarde a la clínica tal, frente al colegio médico en Arequipa, hay una clínica. Me dijo, ven, vamos a hacer una cirugía. Sí, yo estaba contento, ¿no? Porque que un cirujano te invite a una operación para ser ayudante es algo realmente satisfactorio, ¿no? Se ve que confían en ti y te quieren enseñar algo, a buena hora. Entonces fui, llegué a tiempo, me cambié todo y cuando entramos en la cirugía yo no sabía de qué se trataba. Y él me dijo, vamos a extraer glándulas mamarias en esta paciente porque se está haciendo una cirugía de reasignación de sexo. Yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo o me voy? Éticamente para mí no es un asunto que yo desee participar. Yo la verdad no sabía de qué se trataba. Llegué, me presenté, entonces la enfermera, cuando ya el paciente estaba anestesiado, me dijo, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y le descubrió la sábana. Entonces, cuando descubrió la sábana, vio que todavía sus glándulas mamarias eran notorias y dijo, vamos a destacar esto, vamos a extraer las glándulas mamarias. Y además tenía una configuración genital, más o menos en esta imagen que ven ustedes ahí. Entonces, en ese momento tenía que tomar una decisión. ¿Me quedo a participar de esto que para mí no es correcto, no es adecuado, no es un adulto? ¿O me retiro, ¿no? Y le digo, doctor, ¿sabe que no puedo participar de esto? Realmente no me gustaría ser parte de este tipo de actividad. En la actualidad, hay dos cosas que tenemos que ver aquí, porque la primera clase nos pide que hablemos de aspectos generales de la sexualidad. Tenemos que saber diferenciar muy bien en cuándo es un trastorno biológico. Esa niña que vino con 5 años a la consulta con su padre, nunca dijo, yo me autopercibo de una manera diferente. Eso es muy distinto. A esos pacientes no es que pues, se les impone, o por ejemplo, les dicen, les asignaron mal el sexo al nacer. Podría ser, porque al nacer esto se puede confundir con el pene de un varón, ¿verdad? Y habría que hacer análisis y estudios para saber de qué se trata, ¿verdad? Entonces es distinto tener una explicación biológica para el fenómeno que está ocurriendo a que en un momento posterior en la adultez una persona diga, yo no me autopercibo de la manera que la biología me ha enseñado y por lo tanto yo quiero cambiar mi expresión con todas mis características sexuales. Eso es muy diferente, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos con esa idea, con esa ideología? La respetamos.
no discriminamos, no nos oponemos, mejor dicho, no enfrentamos, no confrontamos, simplemente respetamos. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra cosmovisión, es claramente en defensa de la libertad de conciencia, apreciada. Así como esas personas no nos pueden imponer a nosotros su identidad, porque sea mujer o sea varón, yo lo voy a tratar como la biología me dice. Pero esas personas también tienen que respetar mi cosmovisión, mi idea, ¿verdad? Lo que sucede es que algunas de esas personas no quieren respetar nuestra idea y entonces vienen los problemas. Nosotros nos hemos caracterizado siempre por defender la libertad de creer, la libertad de pensamiento. Eso es una libertad que no se puede negociar y hay gente que ha muerto por defender ese tipo de libertad. Al final, a nosotros no nos interesa con quién vive, cómo duerme, con quién está, pero esa persona tampoco debería involucrarse en nuestra manera de adorar, en nuestra manera de educar a nuestros hijos, en nuestra manera de qué cosa les enseñamos nosotros que es una familia. ¿Está bien? Al fin y al cabo, si quieren tener ese tipo de educación, podrían hacer sus propias universidades o sus propios colegios. Y allá, el que mande a su hijo a ese tipo de institución, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros pues mantenemos una estructura distinta de la educación, respetando la libertad de credo, la libertad de conciencia que cada uno tiene. ¿Está bien? Sin dejar de tratarlos con respeto y dignidad. Entonces, no podía quedarme en esa cirugía porque había una situación diferente. Y aún durante la consulta he tenido muchas personas que uno confunde. Llega la historia y dice, por decir, Juan Pérez, y entra una persona vestida de otra manera que no esperarías encontrar un Juan Pérez. Entonces no te sorprende, no discrimina. Atiendes como se merece, como deberíamos atender a Juan Pérez. Punto final. Se terminó, se acabó. Sin discriminar, sin hablar mal, sin burlarnos, da su tratamiento y se terminó, ¿verdad? Es muy diferente a que nosotros hagamos, por ejemplo, cirugías de reasignación de sexo a un menor de edad. Me parece que eso está fuera de lo que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos pues una identidad que se diferencia en la característica cromosómica, ¿verdad? ¿Cómo se atiende estos casos? Definitivamente esa niña que llegó al consultorio recibió tratamiento a tiempo y como la habían criado como niña, no hay ningún problema. Y en estos casos, ¿cómo lo atendemos? Esto es un caso rarísimo, ¿verdad? Pero yo creo que estas personas las han tratado siempre como fenotípicamente se muestran, ¿verdad? Como mujeres. Entonces un asunto de reasignación realmente es más complejo, ¿no? Ya no quedan de estos casos, ¿no? Y son muy rarísimos, ¿no? Ya que en la actualidad la ecografía temprana podría ayudarnos a diferenciar esa situación. O si es que hay un problema al momento de nacer, entonces rápidamente tenemos que describirlo. Nosotros como médicos somos los que hacemos la evaluación primera al bebé. Entonces le contamos los deditos y ahí asignamos el sexo de acuerdo a la identidad genital que tiene el niño. Si hay una duda, entonces mandamos a un descarte de cromosómico, a un examen de cariotipo para dar un buen dato a ese niño, a esa niña que está naciendo. Y después tratamos a nuestros pacientes de acuerdo como la biología nos dice, porque si no vamos a tener problemas. Respetando la libertad y la percepción individual que tienen las personas, pero sin involucrarnos en esos datos que a veces pues alteran el tratamiento adecuado de los pacientes. ¿Ya? Entonces, hemos terminado. Nos vemos de aquí a